Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico. En esta ocasión estamos en la segunda parte del estudio sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tal como la encontramos en el Evangelio de Marcos en el capítulo 16. Entonces vamos a comenzar, como hacemos habitualmente, leyendo el texto bíblico. Ya sé que lo leímos también la ocasión anterior, pero como insisto, es muy importante siempre estar bien familiarizados con el pasaje bíblico antes de hacer ningún otro comentario. Entonces Marcos capítulo 16, versículo 1 dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Bueno, nos quedamos en el momento en que el ángel se apareció a estas mujeres que habían ido a primera hora de la mañana a ungir, a preparar el cuerpo del Señor, a terminar lo que 2-3 días antes habían intentado hacer a toda prisa José de Arimatea y Nicodemo. Allí se les apareció este ángel que les dio la noticia de la resurrección del Señor y les hizo un encargo: id a los discípulos y decidles que el Señor ha resucitado. Entonces ahora ellas se fueron huyendo del sepulcro. No es difícil para nosotros imaginarnos un poco el estado, las emociones de estas mujeres en estos momentos. Sin duda fue una experiencia muy fuerte, para ellas muy intensa, inolvidable, sin lugar a dudas. Y bueno, pues es lógico lo que nos expresa de estas mujeres. Y esto es un detalle también que no debemos pasar por alto, porque toda la narración acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene esta naturalidad que es propia de las cosas que son reales, que no son artificiosas, que no se han inventado. Todo lo que ellos nos cuentan es algo que nosotros podemos entender, que nos parece lógico que actuaran de esa manera en cada una de las circunstancias. Esto hace que estos relatos sean para nosotros creíbles. Ahora, en cuanto a esto, nos dice que se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Mateo en su evangelio añade que iban con temor y gran gozo, dice Mateo 28:8. Y es una reacción, creemos que lógica. Estas dos emociones encontradas entre sí, en cierto sentido, temor y gran gozo. Podríamos pensar, hombre, si tenían temor, pues no tendrían gozo. Sí, nos podemos imaginar las dos cosas, no son incompatibles. Temor ante la presencia del ángel que les estaba hablando,
con ese aspecto resplandeciente. Temor porque un temor reverente ante la noticia de que el Señor Jesucristo había resucitado, y al mismo tiempo gozo por todo ello. No tiene nada de extraño. Y en cualquier caso, pues esta situación, esta mezcla de emociones que ellas sentían, les llevó a toda prisa de nuevo hasta la ciudad, hasta Jerusalén, como si tuvieran alas en sus pies, corriendo a hablar a los discípulos, al resto de los discípulos. Dice que no hablaron nada a nadie. Bueno, no quiere decir que no cumplieran con el mandato del ángel de ir a dar testimonio, simplemente que no se entretuvieron en nada en el camino. Ellas iban con un objetivo claro, a toda velocidad. Y de esta manera el evangelista Marcos pues nos dice que dejaron el sepulcro, se fueron huyendo del sepulcro. Dejaron aquel lugar y Marcos no vuelve a hacer referencia a él, al sepulcro. Y allí quedó, abandonado durante siglos, sin que nadie se interesara por él. ¿Por qué interesarse por un sepulcro vacío donde ya no estaba el Señor? De hecho, máxime cuando después de eso estuvieron en varias ocasiones más con el Señor, lo habían visto en persona. ¿Qué necesidad, qué sentido tendría volver al sepulcro después de que habían estado con el Señor vivo, resucitado? El sepulcro quedó en el olvido, hasta que siglos después, pues el cristianismo se convirtió en una religión oficial, en una religión carente de vida, centrada en las ceremonias, en los dogmas, en las liturgias. Una religión que no conocía ya al Señor Jesucristo resucitado, que no tenía una relación personal, vital, con Cristo resucitado. Entonces sí. Entonces el sepulcro volvió a tener importancia. Y otro montón de sitios sagrados y de reliquias. Y se hicieron rápidamente objetos de veneración. Cuando falta la vida, cuando falta ese contacto con el Cristo resucitado, es cuando empiezan a tener importancia pues esos sitios muertos, que no tienen vida, que no tienen tampoco una razón de ser en sí mismos. Que la tienen en tanto que evidencian, que manifiestan algo de Cristo, pero volver a los lugares de peregrinación para hacer de ellos un lugar de culto no era el propósito original de la palabra. Como digo, Marcos deja a las mujeres huyendo del sepulcro y allí queda el sepulcro, olvidado por siglos. Y dice, versículo 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana. Esto pues nos da una cronología de los hechos. El Señor Jesucristo había muerto antes de que terminara el viernes, el día viernes. El domingo había estado enteramente en la tumba, el sábado había estado, en todo el tiempo, todo el día en la tumba, que era el día de reposo. Y el domingo, por la mañana, nos dice aquí, el Señor Jesucristo resucitó. Bueno, algunas personas ven en esto un problema, porque esperaban que Cristo estuviera 3 días enteros, con sus días y noches, en el sepulcro. Pero en realidad lo que el Señor Jesucristo dijo no es que iba a resucitar al 4.º día, lo que sería así si hubiera pasado 3 días enteros, días y noches, en el sepulcro. Habría resucitado al 4.º día. Pero el Señor siempre insistió en que Él resucitaría al 3.er día. Así que no hay en esto ningún problema, entiendo yo. Lo que sí hay aquí un detalle importante, y es que a partir de este momento, el primer día de la semana, que sería el domingo, pues llegó a tener mucha importancia entre los creyentes. Y esto es relevante por una cuestión, y es que, como ustedes saben, bueno, lo hemos estudiado a lo largo de todo el Evangelio, para los judíos el sábado, el día de reposo, tenía una importancia extraordinaria. Ellos lo guardaban con una rigidez, con
con un énfasis, bueno, ya han visto ustedes a lo largo de los estudios de todo el Evangelio hasta qué punto eran capaces de llegar. Para ellos el día de reposo, el sábado, era muy importante. Y no olvidemos que los primeros creyentes cristianos eran todos ellos judíos. Y a pesar de que el sábado era tan importante para ellos, de alguna forma lo fueron relegando a un segundo plano para dar toda su importancia como día más especial al domingo. Como judíos tan arraigados en esta costumbre de dar importancia suprema al sábado, de repente le empiezan a dar más importancia al domingo. ¿Cuál fue la causa de este cambio tan revolucionario? Pues sin lugar a dudas, todo empezó y vino marcado por la resurrección de Cristo. Hoy a nosotros a veces nos extraña cuando leemos la Biblia, ¿no? ¿En qué momento de la historia se hizo ese cambio? Del día de reposo, el séptimo día, a dar importancia al primer día de la semana. Bueno, pues todo se origina, todo tiene su causa en la resurrección de Cristo. Y ahora nos dice que el primer día de la semana, dice, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ahora la historia pues nos lleva nuevamente allí, al lugar donde el Señor, cerca del lugar donde el Señor había sepultado. Y nos encontramos con María Magdalena. Y ella está sola. Y es allí cuando el Señor se le aparece. Ahora, esto es importante también. Hasta ahora hemos estado considerando, dentro de las evidencias de la resurrección de Cristo, hemos hablado del sepulcro vacío, que en sí mismo es una evidencia, porque los críticos de la resurrección no han logrado dar una respuesta satisfactoria a por qué razón el sepulcro estaba vacío después de que el cuerpo del Señor había sido colocado allí y una guardia romana velaba por la seguridad y porque aquello no fuera abierto, el cuerpo fuera robado, etcétera, etcétera. Ya lo consideramos. Bueno, la tumba vacía es una evidencia poderosa a favor de la resurrección de Cristo, pero evidentemente es una evidencia insuficiente, en tanto que no hubiera otras evidencias positivas, en el sentido de que, me refiero ahora, de que alguien viera al Señor Jesucristo resucitado. Y esto es lo que el evangelista Marcos y los otros evangelistas se proponen hacer a continuación. No solamente tenemos el testimonio de la tumba vacía, sino que ahora vamos a ver también el testimonio de diferentes personas que vieron al Señor Jesucristo resucitado. Marcos, como estamos viendo, menciona tres testimonios distintos. Primeramente, María Magdalena, acabamos de mencionar. Luego vamos a ver que también aparece a dos discípulos que iban de camino hacia el campo. Y, aunque no lo hemos leído, pero a continuación veremos también que el Señor Jesucristo se apareció a los 11 que estaban reunidos. Así que, complementando esa otra evidencia de la tumba vacía, ahora ya tenemos el testimonio también de personas que vieron al Señor Jesucristo resucitado, vivo después de haber muerto. Y Marcos menciona solamente estas tres personas o grupos, María Magdalena, los 2 discípulos y los 11. Pero si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles o leemos también 1 Corintios 15, inmediatamente nos damos cuenta de que la lista es mucho más grande, que no solamente fueron estas pocas personas. Ya mencionamos que Pablo nos dice que en una ocasión se apareció a más de 500 personas juntas a la vez, que muchos de ellos todavía estaban vivos en el momento que Pablo redactó la carta de 1 Corintios. Así que, junto a la evidencia de la tumba vacía, ahora tenemos el testimonio positivo de personas que vieron al Señor Jesucristo resucitado. ¿Cuál era el propósito de estas apariciones? Bueno, pues era doble, sin duda. Primeramente, como digo, convencerles de la realidad de la resurrección de Cristo.
algo que costó, porque eran duros, ¿eh? No creyeron en la resurrección a la primera vez que escucharon el tema. Y la segunda razón, el segundo propósito de estas apariciones, muy importante también, era enseñarles, completar su formación. Había cosas que ellos no habían logrado entender de toda la enseñanza del Señor. Chocaban siempre en algún punto en el que no conseguían ir hacia adelante. Y ahora, después de la muerte y la resurrección de Cristo, todo parecía encajar, todo se podía ver a la luz de nuevos hechos que permitían encajar todas esas piezas que antes no encajaban. Así que el Señor pasó todavía con los discípulos 40 días en los que muchas veces se apareció a ellos enseñándoles acerca del reino de Dios. Nos dice Hechos de los Apóstoles al comenzar su relato. Así que había un propósito doble. Y de todas estas personas, el texto nos dice que fue María Magdalena la primera que vio al Señor Jesucristo después de haber resucitado. Una mujer, esto lo digo de paso, para hacer notar a aquellos que dicen que la Biblia es tremendamente machista y otras muchas cosas, pues pocos acontecimientos en la Biblia hay tan importantes como la resurrección de Cristo, si es que hay alguno. Y en ese momento la primera persona a la que Dios revela esto es una mujer. Bueno, pues que mediten en esto las personas que dicen que la Biblia es muy machista, porque Dios escogió a una mujer. Esta ocasión, entre otras muchas, que podríamos mencionar a mujeres que tienen el primer lugar en momentos estelares en la palabra de Dios. Bueno, María Magdalena. María Magdalena, que en este momento, como he dicho antes, se encontraba sola, probablemente cerca del sepulcro, donde había vuelto, seguramente en este momento hay que pensar que ya había regresado de dar la noticia a los discípulos que no la habían creído, y ella regresó. No olvidemos, bueno, es difícil establecer un orden cronológico de todas las apariciones, pero no olvidemos que el lugar del sepulcro estaba cerca de la ciudad y que habría personas, María Magdalena, una de ellas, que harían ese recorrido, irían y volverían más de una vez en aquel día. Por eso es a veces difícil establecer la cronología. Muy probablemente en esta ocasión María Magdalena había regresado ya de dar la noticia a los discípulos, cuando ahora se encuentra con el Señor resucitado. Y María Magdalena es un ejemplo para nosotros, de fidelidad, de devoción al Señor. Un ejemplo. María Magdalena, en estos últimos relatos del Evangelio de Marcos, la hemos visto a los pies de la cruz. Todo el tiempo de la crucifixión del Señor ella no se despegó, ahí estuvo. La hemos visto que cuando José de Arimatea, junto con Nicodemo, se hicieron cargo del cuerpo del Señor y lo trasladaron hasta el sepulcro para darle esos primeros cuidados y prepararlo para dejarlo preparado en la sepultura, ella, junto con otras mujeres, tampoco se separó de aquellos hombres a cierta distancia tal vez, pero allí al lado, junto al cuerpo de su Señor. Fue, junto con otras mujeres, de las que más madrugó aquel primer día de la semana para ir a ungir al Señor Jesucristo. Y ahora es también la primera en ver al Señor Jesucristo resucitado. Podemos concluir que el Señor estaba premiando de alguna manera el intenso amor y devoción de esta mujer por el Señor Jesucristo. Es que no se separó ni un solo momento. Allí estuvo, allí estaba presente. Y Marcos añade un detalle que también es interesante, y es que dice que de ella, el Señor había echado de ella a 7 demonios. ¿Cómo habría sido esta mujer antes? ¿Cómo sería su vida antes de conocer al Señor? Desde luego la liberación que tuvo que experimentar fue algo extraordinario. Y de esa manera el Señor ganó su amor, un amor incondicional, un amor entregado completamente. Lo que nos viene a dar a entender es que por muy grave que sea nuestro estado espiritual antes de conocer a Cristo, si nosotros nos arrepentimos de verdad, si creemos en Él, pues no hay límite realmente, ¿no?
podemos ser restaurados y disfrutar de una comunión plena con el Señor y tener delante de nosotros unas expectativas increíbles. Esta mujer, su situación anterior debió de ser terrible, terrible, y sin embargo ahora disfrutaba y gozaba plenamente de uno de los más grandes privilegios, o el más grande de todos los privilegios, ver a Cristo resucitado. Y como era de esperar, pues esta mujer, nada más que vio al Señor resucitado, inmediatamente regresó para dar la nueva a los discípulos. Seguramente esta era la segunda ocasión que hacía ese trayecto desde aquel lugar cercano al sepulcro hasta donde estaban los discípulos para volver a darles nuevamente noticias, ya esta vez mucho más positivas: he visto al Señor resucitado. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? Dice: ellos, cuando oyeron que vivía, no lo creyeron. Bueno, las mujeres, María y las otras mujeres, pues se encontraron esta respuesta de los discípulos. Ellos estaban tristes, estaban llorando cuando fueron las mujeres a contarles estas cosas y no eran capaces de creerlo. Y no nos resulta difícil imaginarnos esta escena, ¿no es cierto? Este pesimismo que ellos tenían, que inundaba todo su corazón, toda su mente. No lograban pensar en otra cosa. La tristeza les había inundado todo su ser. Y no creyeron. ¿Por qué no les creyeron? Bueno, desde luego su estado emocional tal vez influya de alguna manera. Algunos pues dicen: bueno, pues es que siendo mujeres no se tomarían muy en serio su testimonio. Bueno, pues que digan lo que quieran, pero creo que esa no era la cuestión, porque luego vamos a ver que dos hombres que iban al campo vieron al Señor resucitado, fueron y se lo dijeron a los discípulos y tampoco los creyeron a ellos. O sea que no era una cuestión de que fueran mujeres o fueran hombres, esto no tiene nada que ver, entiendo. ¿Qué era entonces? ¿Cuál era la causa, el problema por el que aquellos discípulos no creyeron? Tenían esta actitud tan negativa frente a este hecho, al punto de que luego, finalmente, en el versículo 14, el Señor se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y el Señor les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Esta dureza, este rechazo contundente, esta negación a creer que el Señor había resucitado. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? Pues el problema es que ellos no habían creído realmente los anuncios del Señor. ¿Recuerdan cuando estudiamos aquellos pasajes, cuando el Señor se encontraba en el camino hacia Jerusalén? Al menos en 3 ocasiones diferentes el Señor les habló de la necesidad de ir a Jerusalén para morir y para resucitar. Y ellos no entendían y no escuchaban. Y el Señor les hablaba de ir a Jerusalén a morir, y al mismo tiempo ellos iban en el camino discutiendo cuál de ellos iba a ser el mayor en el reino cuando el Señor se sentara en Jerusalén en el trono. Es que no escuchaban. No creyeron ni el anuncio de la muerte del Señor, ni tampoco el anuncio de su resurrección. Es que en realidad no entendían por qué el Señor tendría que ir a Jerusalén a morir. Ni entendían tampoco por qué tendría que resucitar. No entendían nada de todo esto. ¿Y por qué no lo entendían? Bueno, pues no lo entendían porque su concepto del Mesías y su concepto de la instauración del reino de Dios en este mundo era diferente a lo que el Señor estaba haciendo. Como ya hemos mencionado tantas veces, su idea era un reino político. Su enemigo eran los romanos. Había que liberar, había que redimir al pueblo de Israel del imperio romano. Y esa sería la función del Mesías. Estos eran sus conceptos. El de los discípulos y el de todo el pueblo, el de toda la nación judía en general. Pero esto era un problema, porque ellos no habían entendido que el Señor Jesucristo, el Mesías, no podría reinar sobre nadie en este mundo en tanto y cuanto el problema del pecado hubiera desaparecido, en tanto que el hombre no haya sido reconciliado con Dios.
Ellos no veían esta necesidad. Ellos creían que Dios puede gobernar en este mundo sobre hombres pecadores sin cambiarles previamente. Y eso es imposible. Imposible. El hombre es ingobernable en tanto que depone su actitud de soberbia, de enemistad contra Dios, en tanto que no se arrepiente, en tanto que no cree en Dios, en tanto que no es perdonado, en tanto que no es quitado el problema que nos separa de Dios, y ese problema es el pecado. Eso era lo que hacía necesario que Cristo fuera a Jerusalén a morir en una cruz, y fuera necesario también que resucitara. Como diría el apóstol Pablo en Romanos 4, versículo 25, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta era la razón por la que el Señor Jesucristo había ido a Jerusalén a morir. Solucionar el problema de nuestros pecados, que es el verdadero problema del ser humano. Y a partir de ahí sí, a partir de ahí el hombre puede ser gobernado por Dios. A partir de ahí el hombre puede obedecer a Dios, puede vivir en armonía con Dios. Entonces, como sus conceptos en cuanto al Mesías y en cuanto a su reino eran totalmente diferentes, pues cuando vieron al Señor Jesucristo crucificado, eso en su foro interno pues descalificaba completamente al Señor Jesucristo como el Mesías. No puede ser el Mesías. Alguien que ha sido crucificado, alguien que ha sido vencido, muerto en una cruz por los romanos. No puede ser el Mesías. Y de la misma forma que no les encajó su muerte, pues tampoco esperaban su resurrección. Así que no tenían esta disposición a creer en Cristo por un problema teológico, por su forma de entender el Antiguo Testamento y las Escrituras. Ahora, antes de que sigamos hablando de sus problemas para creer, que tenían problemas de diferentes tipos, pues esta predisposición de los discípulos inicial a negarse a creer a la resurrección, para nosotros es importante en cierto sentido, nos confirma en la fe. ¿Por qué digo esto? Bueno, si ellos al primer rumor de la resurrección la hubieran creído y lo hubieran predicado ya sin parar por todo el mundo, bueno, a nosotros nos habría resultado tal vez un poco sospechoso y habríamos desconfiado. Pero cuando nos encontramos con personas tan poco predispuestas a creer en la resurrección, tan reacias de hecho a creer en ella, personas que no se sugestionan con facilidad, con visiones y que se creen cualquier cosa que les cuentan, cuando nos encontramos con personas así, si finalmente llegaron a creer en la resurrección de Cristo, solamente hay una razón, y es que realmente aquello fue un hecho que logró superar con creces toda su resistencia. ¿Y cómo se pudo superar esto? Bueno, con evidencias reales. Llegaron a estar convencidos de las evidencias de la resurrección de Cristo. Esto para nosotros, como digo, es algo que nos confirma nuestra fe también en la resurrección. Ahora, después de haberse aparecido a las dos mujeres, dice que apareció también en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Apareció a dos más. No sabemos con seguridad si estos dos fueron los dos que recoge el evangelista Lucas en el capítulo 24. Algunas Biblias, cuando hacen estas referencias cruzadas, asocian y dicen que es la misma aparición. A mí me da la impresión, comparando ambas ocasiones, las personas, los lugares donde iban, las circunstancias en las que todo ocurrió, a mí me da la sensación de que son dos ocasiones diferentes, pero bueno, no podemos dogmatizar en todo esto. En cualquier caso hay cierto parecido entre las dos cosas, entre los dos casos. Eso sí que es cierto. Y es que ellos eran dos y iban de camino saliendo de Jerusalén, yéndose de Jerusalén. Y es que a todos ellos, a todos los que habían sido discípulos del Señor Jesucristo, una vez que le vieron morir, todas sus expectativas, todas sus esperanzas, todo lo que ellos habían esperado de él,
se desvaneció. Bueno, no es que se desvaneció, es que se derrumbó, como un edificio que cae desplomado y prepara una polvareda. Ellos estaban así, habían quedado abatidos hasta lo más profundo de su ser, hechos trizas, derrumbados por completo. Y ahora salían de Jerusalén, habían esperado que pasara el día de reposo, había llegado el primer día de la semana, ya podían hacer vida normal, y entonces su única idea era huir de Jerusalén, salir de allí y dar por cerrado, por finalizado ese capítulo de sus vidas y enterrar allí esa pesadilla y salir, empezar a intentar rehacer sus vidas nuevamente y llenar de algún modo ese vacío que la muerte del Señor Jesucristo, su ausencia, les estaba produciendo. Ahora, esto era la circunstancia en la que esto se produce, pero el Señor se les aparece. Y ahora el texto nos dice que se les apareció de otra forma. Aquí hay detalles en los que debemos de pararnos a reflexionar un momento. Dice que se apareció en otra forma. ¿A qué se refiere esto? ¿Quiere decir tal vez que se apareció en otras circunstancias? ¿O quiere decir que el aspecto del Señor era diferente cuando se les apareció? Los dos que iban en el camino a Emaús dice que no le reconocieron durante el camino, aunque se juntó a ellos y anduvo con ellos un tiempo, pero tampoco lo reconocieron. ¿Por qué? Bueno, tal vez podemos pensar que iba vestido de una forma diferente, ellos no asociaron que fuera el Señor, tal vez incluso su vestido, su vestimenta, cubría de alguna manera su cara y no le podían ver el rostro. Dice el texto de Lucas que iban cabizbajos, entonces cuando vas cabizbajo mirando hacia el suelo, pues no percibes quién es la persona que tienes al lado. En todo caso iban abatidos por el dolor y no eran capaces de pensar en nada más. Y en esas circunstancias pues no era tampoco de extrañar que no reconocieran a alguien que se juntara a ellos en el camino. Aunque mucho me temo que el problema principal de ellos no era una cuestión de reconocer físicamente al Señor, sino que había otro problema de fondo, que viene a ser parecido al que hemos mencionado también de los otros discípulos. Es que ellos no estaban esperando la resurrección, porque en el momento que vieron al Señor Jesucristo muerto en la cruz, dejaron de pensar que Él podría ser el Mesías. Por esta razón, Lucas, en el capítulo 24, si lo leyéramos con atención, después de que ellos se desahogan de algún modo diciendo lo abatidos que se sienten después de haber visto muerto al Señor, todas sus esperanzas, huyeron, se ahogaron, pues el Señor hace una cosa interesante, y es que les abre, no es que abriera físicamente porque no llevaban allí los rollos, los manuscritos de la ley, pero el Señor empieza a explicarles, de memoria, por supuesto, a explicarles diferentes partes del Antiguo Testamento, empezando por la ley, por los profetas, por los libros todos los libros del Antiguo Testamento, empieza a explicarles cómo las profecías y la palabra enseñaba de forma clara que el Mesías, cuando viniera, tendría que morir, y también las glorias que vendrían detrás de sus sufrimientos. ¿Y por qué el Señor tuvo que emplearse a fondo con las escrituras del Antiguo Testamento para convencerles de esta realidad, de la necesidad de la muerte y la resurrección? Porque su problema era que su concepto, como hemos dicho antes, su concepto en cuanto al Mesías estaba equivocado, no habían entendido las escrituras del Antiguo Testamento que hablaban de esta necesidad de su muerte y resurrección. Ellos tenían solamente una visión de un Cristo triunfante y victorioso, no de un Cristo humillado, de un Cristo que sufría. Y ambas verdades estaban recogidas en el Antiguo Testamento. Pero era importante colocarlas en su debido orden. Primero los sufrimientos, después las glorias. Una vez que el Señor les explicó esto a los dos de Emaús y abrió esa venda que cubría sus ojos, que era un problema teológico, un problema doctrinal, un problema de apreciación de las Escrituras, una vez que esto quedó resuelto,
ya pudieron ver al Señor y le reconocieron con cierta facilidad. Fue en el momento, nos dice Lucas, en el que oró y partió el pan. Creo que eso era algo muy característico en el Señor, escucharle orar era algo único, algo especial, y ellos en ese momento, ya una vez que habían entendido lo otro, pudieron identificarle plenamente. Ahora, puede que también, a pesar de que tuvieran problemas teológicos, hubiera también una cuestión en cuanto a su propio cuerpo, en cuanto a su propia apariencia corporal, y que esto les dificultara de alguna manera reconocerle con facilidad. Los evangelistas, cuando hablan del Señor resucitado, pues insisten una y otra vez en que Él era un hombre real y que tenía un cuerpo real, que era un hombre que caminaba junto a los dos discípulos, tanto estos como los dos de Emaús. Tenía un cuerpo real e invitó a Tomás, ese discípulo incrédulo, a que metiera su mano en su costado y pusiera sus dedos en los huecos que habían dejado los clavos. O sea que tenía que tener un cuerpo real. Comió con los discípulos para que se dieran cuenta, este era el propósito, de que él no era un espíritu lo que estaban viendo, sino que tenía un cuerpo real. Comió con ellos. Es más, en una ocasión hasta les preparó él mismo el desayuno. ¿Recuerdan cuando después de aquella noche infructuosa de pesca, el Señor se aparece a la orilla del mar? Esto estaría en Juan, al final del Evangelio. Así que él no era un espíritu, no era un fantasma, tenía un cuerpo real. Pero, aunque es verdad todo esto, que era un hombre real y que se parecía evidentemente en su cuerpo a aquel que ellos habían conocido durante años de ministerio, esto no quita que también hubiera ciertas diferencias en su cuerpo. Había nuevas características. ¿Cuáles eran estas? Bueno, en principio, si viéramos el Evangelio de Juan, veríamos que allí estaban los discípulos reunidos a puerta cerrada, las ventanas cerradas, y de repente el Señor se presenta en medio de ellos. ¿Cómo entró allí? Pues evidentemente no entró ni por la puerta ni por ningún otro lugar. Apareció allí. Y de la misma forma que apareció, después desapareció. Esto no lo podemos hacer usted y yo con el cuerpo que tenemos. Así que su cuerpo tenía características especiales, nuevas. También hemos visto acerca de esta invitación que le hizo a Tomás. Pues mete tu mano en mi costado. Bueno, pues tenía todavía esas heridas mortales y sin embargo no le afectaban. Era un cuerpo con un género nuevo de existencia. Era diferente. La muerte ni las heridas ya no tenían efecto sobre él. De hecho, ya no iba a volver a morir. Así que su cuerpo era un cuerpo que guardaba, que tenía cierta continuidad con lo que había sido, pero también era un cuerpo nuevo, diferente. Y ellos, cuando lograron, los dos que estamos hablando aquí, cuando lograron identificarle, una vez vencidos estos obstáculos iniciales, fueron y lo hicieron también saber a los otros. Ahora nos imaginamos que este viaje de regreso nuevamente a Jerusalén, donde estaban los otros discípulos, pues fue muy diferente del viaje de ida, donde ellos iban apesadumbrados, hundidos en la miseria. Ahora fue un viaje ligero, los pies iban rápidos en su caminar, porque había gozo, porque había ilusión, porque querían comunicar cuanto antes esa buena nueva. Cristo ha resucitado. Ahora la alegría desbordaba sus corazones. Pero, otra vez más, el resultado fue el mismo. Ni aun a ellos creyeron. Ni aun a ellos creyeron. ¿Por qué? Bueno, pues ya hemos mencionado diferentes causas de por qué no creyeron en él. Pero quiero subrayar otra más. Otra más. Ya hemos mencionado pues, que no se ajustaba al concepto que ellos tenían de Mesías, no encajaron la muerte, no le vieron un propósito inicialmente, no lograron verlo así en el Antiguo Testamento, en las escrituras que había allí. Pero hay otro asunto más que tal vez a ellos les chocaba. Yo sé que quizás en el día de hoy
a los creyentes esto no sería una dificultad, pero es que nosotros ya hemos sido instruidos en muchas verdades bíblicas desde otra perspectiva, pero tenemos que colocarnos en el lugar de ellos, de judíos ortodoxos de hace 2000 años. ¿Y cuál era el problema para ellos? Bueno, pues es que la resurrección de Cristo fue algo totalmente novedoso. Algunos dirán, bueno, pero el Señor había resucitado ya a otros. Sí, es verdad. Por ejemplo, resucitó a Lázaro, que llevaba 4 días en el sepulcro, muerto. Lo resucitó. Pero la resurrección de Lázaro no era igual que la de Cristo, era muy diferente. Lázaro resucitó exactamente con el mismo cuerpo y resucitó para morir después, otra vez. Pero el caso del Señor Jesucristo fue totalmente diferente. Su cuerpo, ya he dicho que sí, que guardaba continuidad con lo anterior, pero era nuevo. Bueno, de hecho, los discípulos, después de los 40 días en los que el Señor estuvo apareciéndose en distintas circunstancias y ocasiones, pues el Señor delante de ellos, con ese mismo cuerpo de resurrección, ascendió al cielo y traspasó este mundo para entrar en el mundo celestial, con ese cuerpo. Eso es algo especial. Es un cuerpo nuevo, es un cuerpo diferente, indudablemente. No es nuestro cuerpo actual, es un cuerpo glorioso, un cuerpo de resurrección, no sé cómo llamarlo. Ahora, esta resurrección de Cristo única, especial, diferente, pues chocaba también con el concepto que ellos tenían de la resurrección. Los judíos ortodoxos, no los saduceos, que no creían en la resurrección, ni en ángeles, ni en espíritus, ni en nada de todo esto, pero los judíos de la rama, diríamos, de los fariseos, de los escribas, ellos sí que creían en la resurrección. Pero creían en una resurrección diferente. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo llegó a Betania, donde estaba la familia de Lázaro, Marta y María, sufriendo, desconsoladas en cierto sentido, por la muerte de su hermano Lázaro, y el Señor se presenta a ellas y les dice, Lázaro resucitará. ¿Y qué responde Marta? Pues ella dice, yo sé que resucitará en el día postrero, en la resurrección. Fíjense bien en su respuesta, porque ahí tenemos las claves de lo que ellos entendían. No solamente Marta, ya explicó en voz alta lo que era el sentir, lo que era la creencia de los judíos en aquel tiempo. La resurrección al final de los tiempos. Al final de los tiempos la asociaban con el momento en que el Mesías viniera a reinar, la resurrección. Esto daría lugar pues a que aquellos creyentes del Antiguo Testamento que habían muerto y no habían tenido la ocasión de participar en el reino glorioso y futuro del Mesías, pues no se perdieron esa oportunidad porque resucitarían para disfrutar también plenamente de ese reino. Así que ellos asociaban la resurrección como un momento final, al final de los tiempos. Y ahora el Señor Jesucristo resucita y no es el final de los tiempos. Resucita en un mundo que sigue bajo los terribles efectos del pecado. Y esto rompe nuevamente sus esquemas. Era algo inesperado para ellos. No encajaba con lo que ellos esperaban realmente de la resurrección. Así que, pues, ellos esperaban la resurrección junto con la venida de un mundo nuevo, pero eso no ocurrió así. Y, pues aquí tenemos las dificultades, una vez más, de los discípulos para creer también en la resurrección. No se ajustaba ni al concepto que ellos tenían de Mesías, ni ahora tampoco vemos que se ajustara al concepto que ellos tenían de la resurrección. Y una vez más, todos estos hechos para nosotros son relevantes en cuanto a la cuestión de la autenticidad de la resurrección de Cristo. ¿Por qué digo esto en este momento? Imagínense que ellos se hubieran inventado la resurrección de Cristo. Pues si se la hubieran inventado, no se habrían inventado una resurrección que no encajara, que estuviera en contra de lo que ellos creían, de lo que eran las creencias más arraigadas, en lo que ellos se habían criado. Ellos habrían explicado algo
que estuviera en relación con lo que creían, no algo que no creían y que además les costó muchísimo llegar a creer. Así que esto, una vez más, nos da una certidumbre absoluta de que si ellos llegaron a expresar estas verdades en la palabra de Dios, es porque fueron verdades en las que llegaron a convencerse a pesar de que rompía y dejaba resquebrajado por completo todas sus ideas preconcebidas. Y si llegaron a ese punto es porque la evidencia, insisto, era tan abrumadora, tan sólida, como que vieron al Señor Jesucristo resucitado una y otra vez, y esto les llegó a convencer plenamente. De otra manera ellos no se habrían inventado algo con lo que tenían tantas dificultades en llegar a creer. Y esto, ya digo, consolida aún más, si cabe, nuestra fe en la resurrección. Ahora, una vez visto esto, estos dos pasajes, todavía nos queda ver el momento en el que el Señor se apareció a los 11, pero ya tenemos una evidencia, la evidencia, digamos, de la tumba vacía, pero ahora tenemos la evidencia positiva también del Señor que se presenta vivo, resucitado a las personas. En este punto tal vez podemos hacer algunas consideraciones. Y es que en cuanto a la autenticidad de la resurrección del Señor, en cuanto a las evidencias, en cuanto a esta confirmación sobreabundante que tenemos sobre estas verdades, y es que ellos, después de que llegaran a creer realmente en la resurrección, algo que no ha ocurrido todavía en nuestro texto, pero cuando finalmente llegaron a creer, porque lo vieron claro, vieron al Señor resucitado, empezaron inmediatamente a predicar este hecho. ¿Y dónde predicaron la resurrección de Cristo? Pues la predicaron allí mismo, en Jerusalén, donde todos los hechos habían tenido lugar. ¿Por qué insisto ahora en esta cuestión? Bueno, porque si en algún sitio había oposición para creer en la resurrección, era precisamente allí, en Jerusalén, donde los líderes de la nación y el pueblo entero, 3 días antes, habían estado gritando: crucifícale, crucifícale a Pilato, hasta que finalmente consiguieron salirse con la suya. Y pasaron horas en las que ellos estaban ridiculizando al Señor Jesucristo. Mira, dijo que era el Hijo de Dios, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y allí mismo los discípulos, una vez que han llegado a estar convencidos de la resurrección de Cristo, van y predican la resurrección. ¿Y qué ocurre? Pues que allí mismo, insisto, allí mismo, miles de personas, en la primera ocasión 3.000 personas, en la segunda 5.000 personas, se convierten y creen y aceptan el hecho de que Jesús se ha resucitado. De entre ellos, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, muchos sacerdotes que habían estado involucrados en la muerte del Señor, aceptan a Cristo y su resurrección. Esto tiene una importancia incalculable como testimonio vivo de la resurrección de Cristo. Los hechos no estaban ocurriendo a 500 kilómetros de distancia, estaban ocurriendo allí mismo, en Jerusalén. No estaban ocurriendo 20 años después, estaban ocurriendo 3 días después, 40 días después, cuando el Señor Jesucristo ya había ascendido y ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces, esto tiene mucho valor, porque si en algún lugar y en algún momento se conocía la verdad, era allí, en Jerusalén, en aquellos días. Y el hecho de que tantas personas se conviertan es un testimonio elocuente a favor de la resurrección, porque todos ellos pudieron comprobar estos hechos. El testimonio era tan abrumador que fueron incapaces de negarse a creer en el Señor después de esto. Y cambiaron radicalmente, de gritar crucifícale a decir nos bautizamos en el nombre de Cristo, dando testimonio público de nuestra fe, aceptando que nos equivocamos y arrepintiéndonos públicamente de aquello que dijimos también públicamente. Un testimonio poderoso. Eso, junto con el hecho de que estos discípulos, que en este momento estaban atemorizados y derrumbados, se convierten en
en testigos de la resurrección, salen por todo el mundo a predicar este hecho y ponen el mundo del revés. Un pequeño grupo de hombres con un ánimo, con una fuerza, nadie podía detenerlos, ni la misma muerte logró detenerlos. Allí estaban. ¿Cómo pudieron? ¿Qué fue lo que transformó a estos hombres temerosos y desanimados en hombres imparables? Pues solamente un hecho. Ellos vieron a Cristo resucitado. Y esto ocurrió siempre así. Cualquier persona que entró en contacto con Cristo resucitado, su vida cambió radicalmente. Nunca volvieron a ser las mismas personas. Y nosotros entendemos esto porque 2000 años después, nosotros hemos creído también en la resurrección de Cristo y hemos sido transformados por Cristo. Hombres y mujeres, personas de todo tipo social, pobres y ricos, sabios e ignorantes, civilizados o bárbaros, a todos aquellos que llega el Evangelio y creen en él, creen en la resurrección de Cristo, hay un poder transformador que sentimos dentro de nosotros mismos que cambia nuestras vidas. Esto es una evidencia más también a favor de la resurrección de Cristo. Permítanme que les explique brevemente también mi propia experiencia personal cuando yo me convertí. Yo había estado luchando contra ciertos pecados y ciertos malos hábitos que yo tenía, siempre era derrotado por ellos. Y cuando me convertí al Señor Jesucristo, empecé a notar que dentro de mí surgía un poder nuevo que yo no tenía y que no era mío, que me llevaba a vencer aquellas cosas que me habían tenido siempre esclavizado. La resurrección de Cristo la notamos también 2000 años después. Tiene un poder transformador en todo aquel que cree en Él. Bueno, el Señor Jesucristo resucitó. A algunas personas les puede resultar extraño, pero es que el Señor Jesucristo fue único y especial en todo lo que hizo, en todo lo que dijo, en todo lo que fue. Cristo fue especial, fue único, fue diferente. Así que no hay nada de extrañar en que también Él resucitara. Lo extraño, no hay nada de extrañar en que Cristo resucitara. No solamente fue especial en su resurrección, es que Él fue especial en todo lo que fue, en todo lo que hizo. Cristo es único, Cristo es especial. Su resurrección es especial, marca el comienzo de una nueva época. Y aquí tenemos que detenernos brevemente a pensar algunas de las implicaciones que tiene la resurrección. La primera de ellas es que la resurrección manifestó de un modo concluyente y definitivo que realmente Él era el Hijo de Dios. Lo dice Pablo cuando escribe a los Romanos capítulo 1, versículo 4. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La resurrección señaló a Cristo como aquel que era realmente el Hijo de Dios. Ellos lo habían puesto en tela de juicio. Si es el Hijo de Dios, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Se encomendó a Jehová, líbrele Él si le quiere. Y le libró, resucitándole de entre los muertos. De tal manera que quedó claro que era el Hijo de Dios. Y sirvió también para que Dios el Padre diera su veredicto a la decisión, al veredicto, vamos a decirlo así, de los hombres. Ellos determinaron que no era el Hijo de Dios y ahora el Padre dice, es mi Hijo. Ellos le acusaron de embustero y blasfemo y el Padre dice, verdaderamente este es mi Hijo. Como diría el Salmo 2. Mi Hijo eres tú. Esta es la declaración que se escucha claramente, nítidamente de parte de Dios. Ellos lo habían crucificado, pero la resurrección lo cambió todo. Y puso en evidencia que Él sí que es el Hijo de Dios. Y no solamente eso, sino también que el Padre había aceptado su sacrificio. Él murió y alguien podría quedarse pensativo. ¿Habrá aceptado Cristo, el Padre, el sacrificio de su Hijo como válido para perdonar mis pecados? Pero la resurrección es el broche de oro que confirma plenamente también
que ese sacrificio fue aceptable a los ojos de Dios y que ahora cualquiera que confía en Él va a tener vida eterna. La resurrección inaugura una nueva era para el hombre. Esta sí que es una nueva era, la auténtica nueva era. ¿Por qué? Como diría Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él es las primicias de una abundante cosecha que ha de venir después. Una nueva era, una nueva época, una nueva esperanza para el ser humano. La resurrección de Cristo transforma también, como he dicho hace un momento, a los que creemos en Él. No nos transformará en la vida futura, que también lo hará de una forma total y absoluta, sino que ya también aquí y ahora nos transforma. La resurrección nos da poder para vivir una nueva vida, una vida diferente. Y la resurrección, finalmente, nos manifiesta que Cristo es diferente, como he dicho también hace un momento, es diferente a todos, pero es diferente también a los líderes de otras religiones. Usted examine la religión que quiera. Sus líderes, pues bueno, pueden haber tenido buenas ideas, pueden haber indicado a las personas el camino correcto para ir por esta vida, pero nadie como el Señor Jesucristo. Nadie ha vencido la muerte, nadie se ha presentado victorioso después. Nadie nos puede hablar de las cosas que hay más allá de este mundo. Porque como mucha gente dice con razón, ¿quién ha ido y quién ha visto lo que hay allí? Ahora tenemos a alguien que lo ha hecho, Cristo. Ningún líder de ninguna religión nos puede hablar de la eternidad, de las cosas eternas, del cielo, de la vida futura. Nadie nos puede hablar con seguridad, ni con certeza. Cristo sí, porque murió y ha regresado. Regresó vivo. Por eso, como diría el Padre cuando el Señor se transfiguró, estando allí también Moisés y Elías, este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿A quién vamos a escuchar? ¿Vamos a escuchar a los fundadores de otras religiones? Usted puede ir a ver la tumba de todos esos fundadores. Y está ocupada. No vaya a ver la tumba de Cristo, no tiene ningún sentido, está vacía desde hace 2000 años. A Él le debemos de escuchar, porque Él tiene algo que decirnos. No solamente algo que decirnos en cuanto a lo que hay después, sino también algo que decirnos en cuanto a un mensaje de esperanza y de vida para este mundo que agoniza sin esperanza y sin vida. Que están muertos ya en vida, que no tienen esperanza para el más allá. En Cristo tenemos algo nuevo, un mensaje nuevo. Cristo es diferente, lo fue siempre, lo fue en su vida, lo fue en su muerte, lo ha sido también en su resurrección. Y lo es ahora también en el mensaje que sigue transmitiendo a la humanidad. Bueno, tenemos que seguir estudiando este apasionante tema de la resurrección de Cristo y de sus consecuencias. Pero eso ya tendrá que ser en nuestra siguiente sesión. Por el momento lo dejamos aquí y espero de verdad que estas grandes verdades estén también transformando su vida. Que usted esté disfrutando plenamente del poder de la resurrección de Cristo, disponible para cualquier persona que cree en el Evangelio. Pues gracias por acompañarnos una vez más y que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias.